Muy buenos días a todos. Si me lo permiten, primero voy a dar lectura al informe técnico jurídico de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, para que después podamos entrar a un diálogo con todos, entre todos nosotros. ¿Les parece bien? Dice, caso Teuchitlán, Jalisco, informe ministerial federal. Es obligación institucional indeclinable analizar y valorar cualquier carpeta de investigación local que se pretenda atraer a la Federación, y en razón de ello se hizo dicha valoración y estos son los primeros resultados. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que allí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas. En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta institución establezca lo procedente. Todo este documento, yo pedí que se hicieran copias para que ustedes los puedan tener. Quienes deseen contar con estos documentos, Raúl se los puede facilitar a las personas que lo necesiten.
En términos generales, esa es la instancia y como dije al principio de este informe, para que la Fiscalía General de la República traiga un asunto del fuero común, lo primero que tiene que hacer es una investigación y un informe como este para establecer el principio de donde nosotros nos hacemos responsables del asunto, de otra manera no se podría hacer. Esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que ponemos a su disposición y estoy también a su disposición para que empezamos a platicar. Por favor. A ver. Rubén Mozo, de Milenio. Entonces, de acuerdo a los primeros datos con los que cuenta la Fiscalía General de la República, usted está narrando una serie de omisiones por parte de las autoridades estatales, municipales, después del aseguramiento de este predio. Entonces, ¿no hay en este momento posibilidad de afirmar que este lugar era un campo de exterminio o un lugar de entrenamiento donde pues, se capacitaban a los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación? Y si hay alguna investigación, aparte de esta, en el ámbito federal, donde se está investigando no solamente este tipo de hechos allá en Jalisco, sino hay que recordar que hay antecedentes que en su momento la entonces Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto dejó de buscar fosas clandestinas también entre los límites de Jalisco y Michoacán, en esta zona de la Barca, donde desaparecieron elementos de la Procuraduría General de la República y que nunca fueron encontrados, pero sí hallaron a elementos de inteligencia enterrados del ejército en esa zona. ¿La Fiscalía participa en otras investigaciones a nivel nacional? Bueno, Rubén, mire, esto es muy importante que lo señalemos. Este es un asunto muy importante para la vida pública del país. Lo tenemos que manejar con mucha seriedad. La Fiscalía General de la República, al hacerse responsable de esta investigación, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal, nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos este procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias a las que usted se refiere. Pero no es el momento de señalar que existe un campo de exterminio ahí, existe un campo de exterminio. ¿Hay indicios o no? ¿O era un campo de entrenamiento? Vuelvo a repetírselo. Mi obligación es recibir todas estas pruebas, hacerlas públicas, por eso lo estoy haciendo, y partiendo de ese principio, establecer todas las premisas y todas las presunciones de los delitos federales que vamos a investigar. Pero eso es una cosa que, dado tan avanzado está el caso, que no va a ser ni por mucho un asunto a largo plazo, va a ser inmediato. Señor fiscal, usted menciona... Ahí le va. Gracias, doctor. Usted menciona que entre las credenciales encontradas se ha detectado que hay sicarios que trabajan para esa organización delictiva y han sido detenidos o trabajaron para alguna organización delictiva. ¿Cuántos serían estos que están relacionados o que por lo menos ya se identifican como quienes estuvieron en ese lugar y habrían dejado ahí prendas? Déjeme explicarle con toda precisión. Recientemente, la Fiscalía del Estado de Jalisco nos hizo llegar otras carpetas de investigación de otros casos, de otras personas que están detenidas en distintas entidades del país que estuvieron en ese lugar. Eso es lo que tenemos. Se confirma que sí hubo ejecuciones y este entrenamiento por parte de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación a partir de los testimonios y lo que ustedes han localizado en estos primeros días de investigación. Todo lo que localizamos está en el documento. Fiscal, gracias, fiscal. ¿Qué tal, fiscal? Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Preguntarle, ¿cuántos restos encontraron ahí? Si estos restos presentan algún tipo de agente térmico, agente químico, que trataron de desaparecerlos o trataron de cremarlos allí. Si esto está en el informe que le ha dado la Fiscalía del Estado de Jalisco y con elementos para que ustedes tomen. Y no nos ha dicho a partir de qué momento toma ya la Fiscalía General de la República esta investigación. ¿Es a partir de este momento en que habla con nosotros? No, déjeme explicarle. El primer punto, no me lo quiere repetir, pero concreta la pregunta. Sí, si hay elementos para que muestren que hay restos humanos allí en ese predio
y si estos restos humanos fueron quemados o recibieron algún ácido, por ejemplo, para tratar de desaparecerlos. No hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido. Sí encontraron restos, eso es muy importante, ¿eh? Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos, pero de que los encontraron, los encontraron. Eso lo puedo decir. La segunda pregunta, ¿cuál era? Nada más sobre esto, si me puede precisar. No son restos humanos, al menos no acreditado así hasta ahora. Sí hay restos humanos, pero no están todavía definidos técnicamente para lo que se necesita establecer un peritaje de esa naturaleza. Y la segunda pregunta era, ¿a partir de qué momento toma la Fiscalía General de la República el control de esta investigación? Y como lo dice el documento, a partir del momento en que nos terminen de entregar todo lo que les hemos solicitado, y es más, yo quisiera poner a la consideración de ustedes algo que creo que es importante. Yo le voy a pedir al área de control regional de la Fiscalía General de la República, que es donde se encuentra la ubicación de Jalisco, que el día de mañana la Fiscalía del Estado, nosotros los vamos a acompañar, abran a los medios esas instalaciones y las personas que quieran ir mañana lo voy a, fíjese lo que le estoy diciendo, les voy a pedir ahorita que nos hagan esa presentación. Un momentito, en el momento en que tenga yo la autorización de la Fiscalía de Jalisco, les diría y les haré a través de Raúl, darles la información de a dónde va a ser. Yo espero que los podamos trasladar a ustedes desde Guadalajara hasta el lugar y regresarlos, porque de otra manera se les va a complicar, darles la hora, todos los elementos para que ustedes puedan asistir. ¿Cuándo calcula que tendrá ya el grupo de las carpetas integradas por parte de la Fiscalía para que ustedes tomen la investigación? En cuanto las reciba, yo les doy esa respuesta. Sí. Calma, hay tiempo para todos. Gracias. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. ¿Han tomado en cuenta los testimonios que algunas víctimas que lograron escapar del lugar han dado a las televisoras? ¿Han tomado en cuenta esto? Y sobre la declaración que hace el supuesto grupo criminal del... ¿Por qué no nos vamos pregunta por pregunta? Bueno. ¿Han tomado ustedes testimonio en cuenta de las víctimas que lograron escapar y que dieron pues declaraciones a diversas televisoras y estaciones de radio? Acuérdese, en este momento quien tiene la obligación de recibir todas las pruebas y denuncias es la autoridad local, porque es un asunto de orden local. En el momento en que esto esté federalizado y nosotros nos hagamos responsables, por supuesto que le vamos a dar entrada a todas las denuncias debidamente probadas, eso sí. Bien, oiga, y sobre el supuesto declaraciones del grupo criminal del Cártel del Golfo, ¿qué han sabido de eso? ¿Si es auténtico? ¿Si son verdaderas estas declaraciones? ¿Tienen información sobre eso? El video, perdón. El Ministerio Público de la Federación se hará cargo de todos los elementos y de todas las posibles pruebas a partir del momento en que nosotros nos hagamos cargo. Perdón, calma. Vamos todos. Sí. Nada más una pregunta. Sí, el tema de la Guardia Nacional fue muy cuestionado, incluso se lo consultaba yo en la conferencia de la doctora Sheinbaum Pardo. ¿Ya tienen indicios de qué pasó con este lugar que no se aseguró cuando se hizo el primer bosquejo de la Guardia Nacional? ¿Por qué no se aseguró el lugar? A ver, ¿son dos preguntas o una? El tema de la Guardia Nacional. La información que nosotros tenemos y hemos recabado es lo siguiente, que hubo una denuncia anónima en uno de los C5 de Jalisco, que le fue trasladada por ser tema de ese carácter a la Guardia Nacional, quien acudió a ese lugar. El informe policíaco que nosotros tenemos señala la Guardia Nacional que al llegar ahí fueron recibidos con armas de fuego y que hubo un intercambio de esa naturaleza, que ellos pudieron tomar el lugar
y que detuvieron a 10 personas que están procesadas y encontraron otras 2 vivos que estaban ahí secuestrados y uno que ya había muerto por una contusión cráneoencefálica. Eso fue lo que hizo la policía y esas son las funciones de la policía. En el momento en que la policía termina, y en este caso la Guardia Nacional estaba haciendo funciones de policía preventiva, le entregó toda esa documentación al Ministerio Público Local. Ahí está la respuesta. Y ya finalmente, ¿cuántas personas se presume que estuvieron en ese centro de exterminio, como usted lo quiere llamar? Cuando lo sepa, yo se lo digo. Gracias. Sí, señor. Gracias. Dada la cantidad de irregularidades de la Fiscalía del Estado, la cadena de custodia, en fin, se considera llamar a comparecer al exfiscal que estaba a cargo de la Fiscalía Estatal y de los ministerios públicos que estuvieron también involucrados en la investigación que debieron haber llevado a cabo? Qué bueno que hace usted esa pregunta porque es un tema que para nosotros es muy importante. Mire, constitucionalmente y de acuerdo con los reglamentos internos de cualquier fiscalía, el responsable directo de cualquier integración de cualquier carpeta es el agente del Ministerio Público, en este caso local, al que se le asigna ese caso. Ese Ministerio Público, de acuerdo con los principios legales y constitucionales, tiene autonomía técnica y eso le implica una obligación. Si ese Ministerio Público, en todas estas fases de lo que yo les he informado, cometió algún tipo de irregularidad, por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando. Pero no vamos a ir al revés. Primero vamos a ir con el primer respondiente, con el primer responsable y por ese camino, porque si no, no tendría solidez jurídica. Hay otro tema, hay otras denuncias referentes que posiblemente algunos otros ranchos aledaños a también hay situaciones similares. ¿Se estarán investigando las denuncias para tratar de llegar al último de los resultados? Nosotros tenemos un promedio de 40 casos diarios en todo el país. Esa zona es una zona muy recurrente. Sobre esos asuntos federales, cuando haya alguna necesidad de información, nosotros la daremos, pero esa sí ya es responsabilidad nuestra. Y para finalizar, simplemente si me puede comentar si tiene un incremento o cuál es el número de datos de personas desaparecidas en el país por región, perdón si es muy amplio, pero sí es importante saber si se ha incrementado el número de desaparecidos en el país en los últimos años. Acuérdese usted que no es función de la Fiscalía General de la República esa tarea. Buenos días, Carlos Cordero de la agencia Cuadratín. Algo muy preciso. Sobre el dueño del rancho Izaguirre, no se ha hablado mucho. ¿Quién es el dueño del rancho Izaguirre? ¿Qué nos puede decir al respecto? Oye usted lo que dije hace un momento, ¿verdad? No hicieron la investigación completa de la historia de la propiedad, que parece que es una propiedad ejidal de ese inmueble. Es uno de los actos indispensables que se tenían que haber hecho a partir del momento de la diligencia policial. No se hizo. La información que tenemos es una información todavía muy preliminar. Han dicho que primero era de una persona, luego que era de otro. Es decir, eso es lo que no está completo. Oiga, han pasado 6 meses. Pero nosotros sí lo vamos a hacer, y de inmediato. Fiscal, Sí, señor. Aldo Canedo del Sol de México. Primero preguntarle, ¿va a haber una colaboración o diálogo con las madres buscadoras o estos colectivos que han pues dado a conocer estos hallazgos principalmente? Y segundo... a ver, déjeme contestar sí. esa, ¿sí? Mire, es obligación del Ministerio Público de la Federación recibir todas las pruebas de todas las personas que quieran aportar pruebas sobre un delito. Las madres, quienes quieran aportar pruebas. Lo que necesita el Ministerio Público y lo que necesita la justicia son pruebas. Y segundo, con esta información preliminar que ya han podido obtener o ver, ¿nos podría relatar un poco cómo funcionaba o operaba este centro desde el lado ahora? Dime la oportunidad de tener el control del caso y con mucho gusto yo se lo doy. Fiscal, yo no le quería.
A que las madres buscadoras participen en la investigación. Eso lo establece la ley. La ley establece con toda precisión que cualquier persona que sea víctima, cualquier persona que pueda aportar una prueba, tiene derecho a acudir ante el Ministerio Público, entregar las pruebas o hacer las denuncias correspondientes. Ese es un derecho que tenemos todos. No puede haber una excepción, por favor. Fiscal, Es una obligación. fiscal de este lado, fiscal de este lado, Bogdán Castillo de N+. Fiscal Sí, Bogdán a ver. Castillo de N+, de este lado. Bogdán Castillo de N+, para preguntarle, entre tantas irregularidades que acaba de describir, pues bueno, la Fiscalía General de la República tomaría estas irregularidades como incompetencia de la Fiscalía Estatal o como una vinculación que pudieran tener el Ministerio Público y la Fiscalía Estatal con el crimen organizado en Jalisco. Son dos hipótesis que nosotros tenemos que investigar, las dos. Ahora, segunda pregunta, las zanjas que se han encontrado bajo la experiencia del Ministerio Público, ¿estas pudieran servir como crematorios para, pues, como lo han dicho las madres buscadoras, que ahí pudieran haber sido calcinadas tantas personas? Déjeme decirle, afortunadamente existe ya todo un sistema de valoración para poder establecer con toda precisión un lugar donde haya habido una cremación de esa naturaleza. La tierra, las piedras, todo el ámbito alrededor, es decir, la cantidad de pruebas de carácter técnico, pericial, físico y químico son abundantes. No va a haber la manera de eludir la responsabilidad de lo que haya ocurrido ahí. Afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene laboratorios y técnicos que en muchas ocasiones nos han podido dar datos que han sido indubitables y con eso los hemos llevado a juicio. Nunca hemos tenido problema en eso. Fiscal, buenos días. Diana Lastiri. Para precisar, entonces, la Fiscalía General de la República va a investigar a los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco por las omisiones que usted acaba de relatar. Esa es una, y si quiere ahorita le digo la otra. Lo que va a investigar la Fiscalía General de la República son varias cosas. Primero, los delitos de carácter federal que se hayan cometido ahí. Si en esa investigación, como es posible, se encuentran responsabilidades de funcionarios de cualquier nivel, no nada más local, inmediatamente tienen que ser incorporadas porque forman parte de la investigación, no se pueden obviar, tienen que salir a fuerza. Okay. Y la otra, ¿tienen previsto hacer una base de datos genéticos para compararlos? Precisamente ahora que decía usted que la Fiscalía puede recibir las pruebas que cualquier persona dé, pues las madres buscadoras, eso es lo que piden. ¿Van a hacer alguna base de datos específicamente para el caso del rancho? Necesariamente, eso es obligatorio. Y ya por último, a 6 meses de que fue asegurado este rancho por la Guardia Nacional, ¿qué tan contaminadas están pues los indicios y todo el lugar? Eso es lo que vamos a ver mañana si vamos juntos. Perfecto. Allá atrás, sí, por favor. Fiscal, buenos días, Abel Barajas de Reforma. Una pregunta muy puntual. ¿La Fiscalía estaría dispuesta a aceptar la participación de instancias internacionales en la investigación del caso Teuchitlán, como se ha hecho en el pasado con el caso Ayotzinapa? Mire, la respuesta la acabo de dar. Cualquier persona física o moral que quiera y pueda aportar pruebas, establecer cualquier hipótesis válida con la debida capacidad de prueba, debe de ser aceptada, venga de donde venga. Es decir, el sistema penal tiene como esencia la posibilidad de que todos aquellos que hayan sido víctimas o todos aquellos que tengan alguna prueba válida deben coadyuvar con el Ministerio Público. Esa es la función, de donde vengan. ¿Están abiertos entonces a una participación internacional de algún organismo internacional como lo ha habido en el pasado? Cualquier persona física o moral es nuestra obligación. Gracias. Perdón, sí, señor. Usted ya preguntó, ¿no? Para aquí, fiscal. Calma. Fiscal, No. fiscal, aquí, por favor. Sí, aquí, allá. atrás. Sí, señor. Fiscal Salvador Martínez de Canal 11. Vamos para preguntarle al
Nada más para preguntarle, ¿de qué manera afectarán toda esta cadena de irregularidades y omisiones en la investigación? Fíjese que esa es una pregunta que nosotros tenemos que resolver con toda precisión. El estado en el que encontremos todas las pruebas aportadas, el estado en el que se encuentre el inmueble y todos los bienes que estaban allá adentro, establecerán la capacidad de prueba que cada uno de ellos pueda dar. Pero yo, déjeme, no quiero que vaya a haber una mala impresión en esto. Yo creo que hay tal cantidad de información y de pruebas que la verdad va a salir, pero sin lugar a dudas. De eso no hay, yo no tengo ninguna duda. Y se lo digo por experiencia. Cuando los asuntos han sido ya tan tratados y han tenido tanta participación, inclusive con las fallas que pueda haber por lo que haya sucedido anteriormente, el cúmulo de datos da un resultado generalmente muy cercano. Fiscal, por aquí, atrás. Señora. Fiscal, aquí atrás, por favor, mientras. ¿Qué tal? Buenos días, Valeria León de CNN. En el documento que nos hizo favor de repartir a todos, señalan que no se han establecido con toda precisión el encubrimiento de los cárteles con las autoridades locales de Jalisco. Sin embargo, aquí mismo señala que son los elementos de la policía de Tala a raíz de una de las declaraciones de una de las personas que estuvo en el rancho y se acusa directamente a los encabezados por el jefe de la policía de Tala que operaron de esa manera. ¿De qué manera específicamente opera esta policía de Tala que encubrió las operaciones que ocurrían en este rancho? No tiene exactamente que ver con la acción determinada que se llevó a cabo por la Guardia Nacional. En la información que brinda la Fiscalía Local, establece que hay otros casos que han llevado ellos de la policía de Tala, en los cuales una de las víctimas señaló que esos policías de Tala lo cooptaron a esta persona y lo llevaron al lugar a donde se dio el caso. No sé si esté claro. Sí, entonces sí se puede, digamos, dado esta declaración, sí se puede decir que había colusión directamente obviamente, con digo, ellos, eso es evidente. con los Sí, y solamente hay un Fiscal. detenido, no hay una red. Aquí dice que solamente hay un detenido ligado a la policía de Tala. Si usted tiene esta información de que sí operan de esa manera y que sí había colusión. Eso lo dicen los propios testigos. No es que lo diga yo, lo dicen los testigos. Y también existen esos casos locales. Y de esos 3 policías, uno está detenido, el jefe de la policía, y los otros 2 tienen orden de aprehensión, no sé por qué no los han detenido. Fiscal, aquí, por favor. Aquí atrás, por favor, aquí. Aquí atrás, por favor. Fiscal. ¿Dónde andan? Aquí atrás. A ver, vámonos para atrás, sí. Sí, Un por favor. momentito. Gracias. Ahorita, Iván sí. Ortiz, de AD Noticias. 2 preguntas. La primera es si se tiene contemplado investigar el actuar de la Comisión de Búsqueda Local y también la Nacional. ¿Para qué? Sobre el actuar de esta... Digo, ¿para qué? ¿No se tiene contemplado investigar nada? No, yo no siento que haya en este momento ninguna necesidad. Si lo hubiera, lo hacemos, por supuesto. Gracias. Y la segunda pregunta, por favor. Para este recorrido que nos está invitando a la prensa, ¿se tiene contemplado también invitar a las madres buscadoras de la zona? Fíjense que yo lo que quisiera es que antes de que nosotros recibamos esto, la autoridad local le dé entrada a los medios y después nosotros ya daremos entrada a todos, pero ya dentro de los protocolos de investigación. Fiscal, buenos días. Acá atrás, acá Antonio Aranda de Cadena Telesur. Me gustaría preguntarle si está garantizado el Estado de Derecho para todas las víctimas de desaparición, para sus familiares, porque este caso ha sido muy manoseado, como todos los casos que ha habido similares. Bueno, primero ese, luego las dos. Por supuesto, digo, esa es nuestra función. Pero vemos otros casos donde pasan años y años y no hay ninguna respuesta concreta. ¿Cómo van a garantizar en este caso? Sí, simplemente tenemos a Ayotzinapa, que no se ha garantizado la verdad histórica para esas personas. ¿Por qué en este caso sería diferente? Fíjese que la mejor garantía es la presencia de ustedes.
No, acá me faltan dos, por favor. Sí. El Diario Oficial de la Federación hoy publicó unos decretos de la presidenta Sheinbaum para precisamente fortalecer la búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo beneficia esto a la Fiscalía para que pueda resolver este caso? Cualquier método que nos permita tener pruebas más claras y más útiles para nuestras investigaciones es bienvenido. Finalmente, ¿por qué tantas fallas siempre en este tipo de situaciones? Nuevamente, llevamos una serie de eventos que no voy a enumerar porque los conocemos perfectamente, pero cuando llegan a este grado, siempre es fallas y fallas y fallas y fallas y más fallas. Y nunca vemos responsables. Ahorita ya los estamos viendo y ahí está ya la prueba. Sí, señor. A la señora, por favor. Gracias. Fiscal Shaila Rosagel de Grupo Gili, del Imparcial de Sonora. Preguntarle, nada más para precisar, aquí dice que entonces no hay ahorita ninguna prueba de que en esas zanjas haya habido actividades crematorias, o sea, no entregaron ninguna prueba, y preguntarle si entonces cuando ustedes... ¿Una por una? Ajá, sí. Mire, para determinar ese punto, nosotros necesitamos, como lo acabo de decir, todo un protocolo de pruebas químicas, físicas, que se hacen bajo los laboratorios más serios. Hacer una afirmación, si no tenemos eso, sería absolutamente irresponsable. Entonces, ya, mi segunda pregunta sería, una vez tomado el caso por la FGR, ¿ustedes harían esas pruebas? Por supuesto, es lo primero que vamos a hacer. Nosotros tenemos dos pruebas prioritarias inmediatas. Primero, el análisis de los procesos crematorios y el análisis de los orígenes y de las estructuras que llevaron todas esas prendas a ese lugar. Esos son, para nosotros, lo más importante y lo más rápido. Y ya nada más ahorita lo que comentaba, si ingresa prensa mañana, ¿sería bajo los protocolos de la Fiscalía Estatal, no de la FGR? De la Fiscalía Estatal a la que le vamos a pedir esto. Ya había, ¿no? Casi me da la palabra, pero no he preguntado, fiscal. Fiscal, buen día. Preguntarle, en la semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones a raíz de este caso en cuanto a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Fiscal, preguntarle sobre estas acciones, si usted, esta investigación sería la primera que va de la mano con estas acciones que comprometió la presidenta Sheinbaum. Cualquier acción que sea útil para el esclarecimiento de cualquier delito de carácter federal es bienvenida, por favor. Correcto, fiscal. Bueno, no me presenté. Una pregunta más, fiscal. Sí. Fabián Evaristo, de La Silla Rota, y preguntarle sobre estas imágenes que vimos y que pues ya le dieron la vuelta al mundo sobre las posesiones, los zapatos, la ropa que se encontró en este rancho. Actualmente, ¿quién tiene la custodia de estas prendas? ¿La Fiscalía Estatal? Sí, y en cuanto ustedes como entidad federal tuvieran la posesión de ellas, nos informarían sobre todo lo que se encontró allí, porque en parte lo hemos sabido por las madres buscadoras. Mire, en materia procesal hay algo que se llama la cadena de custodia, que es uno de los elementos procesales de investigación más importantes. La cadena de custodia se establece a partir del momento en que una autoridad toma posesión de un lugar, de una prenda, de un vehículo o detiene a una persona. A partir de ese momento se establece toda la cadena de custodia y en ella se establece también con toda precisión quién lo recibió, en qué estado lo recibió, si es persona física, si lo llevaron al servicio médico, si son bienes, cómo los aseguraron, a dónde los pusieron. Se establece la persona que en el momento, hasta en la hora y el minuto, pero porque es evidente, no se puede llegar a un lugar y dejarlo abandonado y luego resulta de que quién sabe quién fue el responsable. Digo, eso es inadmisible. Allá atrás. Fiscal, yo Fiscal tenía Agustín. mi pregunta que no había hecho, pero decía que se había hecho. David Galván, de Grupo Fórmula, nada más preguntarle. Hubo una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde decía que pedía implementar un mecanismo permanente a través de un grupo de supervisión y evaluación para que participaran organizaciones como los Guerreros Buscadores, que a final de cuentas dicen que fueron quienes encontraron que había más indicios de los que dijo la Fiscalía, y pues ahora se sienten apartados porque la Fiscalía los sacó, no están viendo cómo se están tramitando las pruebas, y pues ellos sienten que se van a ocultar cosas y pidieron transparencia. La comisión dijo... esperamos un mecanismo no solo de aportación de pruebas, sino para que ellos puedan dar seguimiento. ¿Usted tendría en cuenta esta petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Cualquier persona que pueda aportar pruebas,
cualquier víctima directa o indirecta, no es que nosotros se lo permitamos, es que tienen ese derecho. Pero el establecer esa comisión sería pertinente por parte de ustedes, o sea, que haga No. ya seguimiento permanente con estas organizaciones civiles. No, Ese no, no, no. acompañamiento. Todas las pruebas, en todos los casos, todas las personas, sin excepción de ninguna naturaleza, tienen ese derecho. Okay. Oiga, y finalmente mi otra pregunta. Estos campos de exterminio no es la primera vez que se mencionan. Alguna vez el periodista Sergio Aguayo mencionó en Coahuila precisamente que había un campo de operación similar de los Zetas, que había crematorios dentro del penal, que había todo ese seguimiento. ¿Ustedes tienen indicios de que esto ha sido pues una técnica o una cuestión que ha prevalecido en algunas entidades, estos campos de preparación o exterminio para desaparición de personas que tengan también que ser investigados a este nivel? Mire, cuando hay alguna prueba de cualquier tipo, la analizamos con mucho gusto. Hacer declaraciones en género para el Ministerio Público no es su función. Fiscal Agustín Velasco de Uno TV, de este lado, de su lado izquierdo, fiscal. De su lado izquierdo, Agustín Velasco de Es Uno que TV. soy zurdo. ¿Cómo está, fiscal? Yo le quisiera preguntar, en este cruce de información que ya hicieron, este cruce inmediato con las identificaciones que encontraron, y que dice usted, los han llevado a establecer que hay identificaciones de personas que han sido detenidas en otras entidades. En estas identificaciones también encontraron personas desaparecidas, es decir, este vínculo se establece casi de inmediato con autoridades como del Instituto Nacional Electoral. Esa es la primera pregunta, por favor. A ver, las personas que tenemos la información que están detenidas en otros estados dejaron prendas y huellas suficientes para establecer esa vinculación. Eso es lo que tenemos. Pero identificaciones de personas desaparecidas, no. No, lo que le estoy diciendo. Ok, la segunda es, dice usted, si se encuentra indicios de delitos federales, se pueden fincar responsabilidades a funcionarios públicos. También se pueden fincar responsabilidades a personas que en dado caso hayan llevado estas prendas a este lugar. ¿Esto podría configurar un delito federal? ¿Que hayan llevado estas prendas? A ver, ¿dónde está el delito en ese caso? No, digo, yo no puedo dar una respuesta sobre un tema jurídico que está sujeto a un proceso si no tengo una pregunta concreta a la que yo le pueda dar una respuesta concreta, porque si no, se puede perder el hilo de la responsabilidad en el proceso penal. Ahí sí, perdón. Sí, señor fiscal. Soy Juan Antonio Jiménez de Grupo Fórmula. Sí, señor. Hace unos instantes mencionaba que ha habido pues avances tecnológicos, ¿no? Para tener un buen resultado en esta investigación. Sí, señor. Luego, entonces, yo le pregunto, ¿la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra verdad histórica como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó? Imagínense lo que pasó con eso. No, hombre, pero ni soñarlo. No. No, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado, y que además nosotros lo estamos haciendo público, ¿no? Oiga, fiscal, Manuel Espino del periódico señora, El Universal, nada más preguntarle rápido, si entonces, si no hay elementos ahorita concretos para determinar que ese inmueble operaba como un centro de exterminio, se puede decir que al momento... No hay elementos suficientes, no dije concretos. Bueno, Sí. suficientes. ¿Se puede decir que al momento es identificado como un centro de adiestramiento de este grupo criminal? Vamos a verlo. ¿O tampoco se puede definir? ¿Y en cuánto tiempo estarían en condiciones la Fiscalía General de dar una... A la brevedad posible por el bien del país. No, esto no se puede atrasar. Eso, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? En el momento en que nosotros tomamos posesión de este caso, nosotros hacemos los requerimientos periciales. Los peritos nos dicen el tiempo en que se tardan. Por ejemplo, el análisis de un proceso óseo puede llevar 3 días, 4 días, 6 días. ¿Cómo nosotros podemos garantizar eso? Preguntándole al perito, y en este caso a los laboratorios especializados, decir, te estoy entregando estos restos óseos, ¿en cuánto tiempo me vas a dar esta y esta prueba? Eso lo vamos a hacer público. Y en este momento ya ustedes asumen el control al 100% de la investigación, ya no tiene nada que ver la Fiscalía. En el momento en que recibamos todos los expedientes. Fiscal. ¿Sabe por qué la diligencia de octubre y septiembre de 2024
no tuvieron algún... Arturo Rojas, del Diario El Economista. ¿Sabe por qué en las diligencias ministeriales de septiembre y octubre de 2024 no se realizó un rastreo de indicios y de huellas? Eso es lo que nos van a tener que decir. Y como segunda pregunta, ¿plantean la creación de una comisión especial para seguir el caso? No es necesario. Fiscal, por acá. Señora. Por acá. Fiscal, hola, Marcela Nochebuena de Animal Político. Para tener clara la línea del tiempo, ¿me podría precisar en qué fecha ustedes tuvieron conocimiento por primera vez de que existía este rancho y de que existía conocimiento de la Fiscalía Estatal? La fecha exacta debe de haber sido a partir de una semana o dos, pero yo le puedo dar el dato, le voy a pedir a Raúl que le diga la fecha exacta, no quiero cometer un error. Okay. Fiscal, y otra pregunta rápidamente. Sobre las reformas que anunció la presidenta, ella propone la creación de una base única de información forense nacional. Quisiera yo saber cómo va a ser esa compatible con la vigente del Banco Nacional de Datos Forenses, que ya mandata la ley de 2017, y justo cómo va ese Banco Nacional que está mandatado desde 2017. El Banco Nacional es una obligación de la Fiscalía General de la República y es un centro de recepción de la información que se dé en todo el país. Ese banco está funcionando desde 2023. Todos los datos de carácter federal íntegros están incluidos. El resto de los datos es obligación de cada una de las entidades federativas y del propio gobierno federal el entregar esos datos. Han ido avanzando, eso es responsabilidad de ellos. Hay que preguntárselo a ese... ¿De qué va lo nuevo que propone la presidenta? Bueno, entre más se pueda compactar la información y se tenga una información que cubra todos los expedientes, es mejor. Eso es lógico. Lo que están haciendo tiene lógica. Fiscal, por acá. Acá. A ver, esta niña. ¿Qué tal? Buen día, Lisbeth Díaz de Reuters. La primera pregunta es saber si se va a vincular la investigación con autoridades de Estados Unidos. Entre las muchas cosas que están circulando en redes sociales es un posible rancho que tiene el mismo nombre, el mismo logotipo, etcétera, que está en Texas. Esta sería la primera pregunta, si ustedes ya tienen conocimiento de esto. Fíjese que inclusive entre los datos confusos que se han dado de esa propiedad, se ha dicho eso. No tengo todavía elementos de juicio suficientemente claros como para poderlo aceptar. Y otra pregunta es saber si los videos que han circulado en torno a toda esta investigación, por ejemplo, el Cártel Jalisco se deslinda de ser el propietario de este rancho, quien estaba utilizando, pero también en torno a esto han aparecido incluso el mismo Mencho en algunos eventos de gallos. ¿Estos videos se están tomando en cuenta como parte de las investigaciones? Todo lo que se presente ante la institución por parte de una persona identificada, que sea una prueba, tanto para aportarla como por haber sido víctima, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. No podemos hacer el análisis de todo lo que se diga, porque no es la función de la institución. Fiscal, ¿de su lado izquierdo? ¿Acá? Nada más dijo que cuando le entreguen los expedientes, entonces todavía no se los hace llegar la Fiscalía Estatal. Me han estado entregando una serie de datos de los expedientes. La entrega, vuelvo a lo mismo, la cadena de custodia. Cuando se hace un acto específico, formal, donde esa carpeta y esos procedimientos pasan a la federación, es porque la federación tiene la certeza de que son delitos federales, si no, no los podemos atraer. Y esos delitos federales los vamos a tener que llevar ante los jueces, y los jueces no son cosa fácil. Entonces, si nosotros no tenemos la certeza de que esos delitos son federales y que hay pruebas suficientes, nosotros tenemos que obtenerlas. En eso estamos. Fiscal, por acá de su lado izquierdo. Aquí. Ahora sí ya. Una pregunta concreta, fiscal Georgina Hernández de Imer Noticias, sobre las personas que fueron detenidas que mencionó hace un rato. ¿Se tienen las declaraciones de estas personas? ¿Se tiene lo que se dijo sobre lo que se hacía en este rancho? Estoy esperando los expedientes, acuérdese que ya lo dijimos. Aquí, fiscal. ¿Perdón? ¿Cuántas personas están en esos detenidos que estuvieron en campo? Detenidos por locales, 10.
Fiscal, buenos días, Itlali Guerrero de Bajo Palabra. Preguntarle, fiscal, ¿qué calidad van a tener estos jóvenes que fueron reclutados pues cuando tenían 15 años y que a lo largo del tiempo se convirtieron en los hechos en sicarios, como es el caso de una madre de Chilpancingo Guerrero que dijo que su hijo pues le envió un mensaje diciéndole que fue reclutado y en el 2020 lo vio repartiendo despensas para este cártel de Jalisco? Entonces, ¿qué calidad van a tener estos jóvenes que fueron realmente obligados, o sea, que no querían? En cada caso lo tenemos que analizar. No podemos dar un criterio general sobre conductas. Una persona que es invitada a trabajar y resulta que se le invitó a formar parte de un grupo delictivo. Obligados. Bueno, si demuestra que fue obligado, ¿cuál es el problema? Eso es un excluyente de responsabilidad, pero establecerlo así genéricamente no es función de esta institución. Cada caso tiene que analizarse y si es una víctima, es una víctima y si es un responsable, es un responsable. Eso se entiende, eso es de sentido común. Y preguntarle, fiscal, usted ha dicho que ha habido demasiadas omisiones de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Las que tenemos certeza. Y que se abrió una carpeta de investigación, pero preguntarle si no es una omisión institucional de la Fiscalía, y porque no es el solo caso de Jalisco, hay muchas omisiones en las fiscalías estatales que realmente funcionan como instituciones, pues no como algo particular de un ministerio público. En cada caso que tengamos pruebas, actuaremos en forma semejante. Sí, ya. ¿Qué pasó? Buenos días, fiscal. Raúl Ruiz, del periódico 1+1. De manera reiterada, familiares de las víctimas han señalado que en el rancho caiviles y guerrilleros colombianos participaban en esta operación. ¿Usted tiene alguna información al respecto? No, todavía no. Y sobre las víctimas, en la cuestión de que por el fenómeno migratorio, también se dice que incluso centroamericanos fueron de las víctimas. No tengo esos datos. Okay. Gracias. Buenos días, doctor René Cruz de MBS Radio. El día de ayer estuvo circulando información, o en las últimas horas estuvo circulando información en el sentido de que ya estaban identificados, por decirlo de alguna forma, los autores responsables de estos hechos que se han registrado en este rancho. ¿Qué información tienen ustedes al respecto, doctor? ¿Cuál es la pregunta concreta? Si ya tienen información, ayer estuvo circulando la versión de que ya estaban identificados los autores responsables de los hechos registrados en este rancho. ¿Ustedes tienen alguna información? Hay 10 personas procesadas desde septiembre del año pasado. ¿Y cuál es el mensaje que le envían a las madres buscadoras, sobre todo que ponen en duda de que nadie ha puesto en duda, nadie ha puesto en duda, de que vayan a decir que estos restos no corresponden a personas? Nadie ha puesto en duda a nadie. No vamos a hacer eso, no tenemos por qué hacerlo. No es por ahí. Sí, esta joven que está ahí. Buen día, fiscal. Beatriz Guillén, del periódico El País. ¿Han tenido alguna comunicación con la Fiscalía de Jalisco para que les explique por qué todas estas emisiones no se hicieron rastreo, no se hicieron huellas, no se tomaron testimonios? Una primera comunicación de qué pasó en estos 6 meses. Este es el resultado precisamente de todo lo que les preguntamos. Lo que les estoy informando, lo que está en ese documento, lo obtuvimos porque ellos nos los dieron y nos siguen dando información. No se han cerrado a la información. Están coadyuvando con nosotros y están entregando las pruebas que les estamos exigiendo. No se han negado. Pero, fiscales, dar información de todo lo que no hicieron. Nosotros tenemos un protocolo de investigación y en ese protocolo de investigación, conforme nos van entregando documentos, vamos estableciendo si existe alguna falla o alguna falta de cumplimiento y se los estamos pidiendo. Todo lo que tiene usted en ese documento es el resultado de esa relación. Pero perdón que insista, pero la Fiscalía de Jalisco no toma huellas, no asegura los vehículos, no da información a ustedes sobre el uso de armas exclusivas y hasta ahora no hay ninguna explicación de qué ha podido pasar para que ellos no hicieran eso. Déjeme volvérselo a explicar. Recientemente nosotros tomamos
un protocolo de investigación para saber si en ese caso había algún delito federal en el que nosotros no hubiéramos sido notificados. A partir de ese momento y de esa fecha, que es reciente, no deben de haber pasado más de 2 semanas, nosotros empezamos a hacer una serie de requerimientos a la autoridad local. De esos requerimientos son estas respuestas. De acuerdo, gracias. Sí, sí, señor. Buenas tardes, fiscal David Saúl Vela, del periódico El Financiero. Hace ratito usted hizo mención de que algunas de las personas que estuvieron presuntamente adiestradas en este lugar, pues ya están detenidas según la información que les dieron la fiscalía. Sí, señor. Una de esas personas es Abisaí Aguilar Padilla. Él tiene 19 años y fue detenido recientemente por la Fiscalía General de la República. A él lo detuvieron con armas de alto calibre y lo vinculan obviamente pues, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Mi pregunta es si esta persona es la única que ha detenido la Fiscalía General de la República, y en su caso, ¿qué mencionaron estas personas, él o algunas otras personas que han sido detenidas con relación a este campo? A ver, yo creo que no se ha entendido. Es decir, la operación que se hizo en septiembre del año pasado, la hizo la Guardia Nacional. Por ser delitos del orden común los que la Guardia Nacional encontró, le dio participación a la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado hizo todo un procedimiento en el cual procesó a 10 que están en la cárcel. Eso lo hicieron ellos. No tuvo nada que ver el orden federal en eso. Ni siquiera estábamos notificados. Yo me refiero a esta persona, lo detuvo la Fiscalía General de la República la semana pasada. Es una persona por que otro estuvo, delito, por en otro lugar. Pero es una persona que estaba reportada como desaparecida y presuntamente estuvo en ese lugar. Como todos los que le estoy diciendo, estamos encontrando gentes en todo el resto del país que están siendo detenidos y que dejaron alguna prenda o algún documento de identificación. Todo eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Tiene registro de otras personas detenidas por la Fiscalía General de la República que pudieran haber estado ahí? Lo estoy diciendo, tengo varios. ¿Cuántos? Hasta que lo tenga yo ratificado, lo puedo hacer público. Pero sí los tengo, eso sí. O sea que no están muertos. Esos, pues, tan vivos que los que están detenidos. Pero sí, queda claro. Sí. Gracias, fiscal. Luis Fernando Salas, de Astillero Informa. En días recientes, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, hizo unas declaraciones polémicas diciendo que estos 400 zapatos encontrados en el rancho no eran de personas desaparecidas. Con las investigaciones realizadas hasta ahora, ¿qué respuesta puntual le podría dar usted al senador Noroña? ¿Sí son de personas desaparecidas, no son de personas desaparecidas? Yo estoy dando cuenta de una investigación, no me meto en asuntos políticos. Bueno, ya voy terminando, señora. Fiscal, el hecho de que no les hayan entregado todos los expedientes no está generando cierta dilación en la investigación de la Fiscalía, incluso provocando alguna fuga de los servidores públicos o que estos se amparen. No lo creo. ¿O ya tienen los citatorios, los primeros citatorios para las declaraciones? O No se me adelante, estamos esperando recibir toda la carpeta de investigación bajo las normas claras de la cadena de custodia. Hay tiempo, no hay peligro de que pase nada más de lo que ya pasó. ¿Y ya lo que ya pasó, ya pasó. judiciales, fiscal? ¿Perdón? ¿Suspensiones judiciales que puedan obtener estas personas? Eso no lo podemos evitar ni en este momento ni en ningún momento. ¿Por qué? Porque esas suspensiones que están muy vinculadas con el derecho de amparo son permanentes. Una pregunta más. ¿Para cuándo prevén recibir la totalidad de los expedientes de Jalisco? Lo más pronto posible. Yo espero a ver si en esta semana ya lo tenemos. Oiga, fiscal, por último, Dígame. ¿hay alguna investigación o algo que nos pueda advertir usted, decir alguna declaración con relación pues al líder finalmente de este grupo criminal, el cártel Jalisco Nueva Generación? Ya detuvieron a su hermano, pero hay otra persona, Nemesio Ceguera, que pues sigue y es el líder. No sé si tenga alguna información sobre las acciones que hayan estado haciendo ustedes para su detención. Cuando yo tenga algo que sea absolutamente comprobable, yo se los doy a conocer con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Raúl nos va a ayudar. Yo me pondré en contacto con ustedes, les haremos llegar oportunamente la información
lugar de la cita, hora y la forma en que nos trasladaríamos. Déjenme repetirle esto porque creo que es importante. Ahorita le vamos a pedir a la Fiscalía del Estado que nos permita hacer esta presentación. Vamos a ir con ustedes, vamos a facilitar, si ellos lo aceptan, el traslado desde Guadalajara hasta el lugar y el regreso a Guadalajara. Los horarios, un momentito. Los horarios los vamos a ver con ellos y cada uno de ustedes va a ser informado y nos dará mucho gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Muchas gracias.